Tengan todos muy buenos días. Vamos a continuar con los tutoriales de la empresa Microembebidos acerca de lenguaje C con XC8 para micros. Este es el tema número 2 de estos tutoriales y vamos a tratar en esta ocasión sobre los tipos de datos y variables para números enteros. Para ello vamos a primero recurrir a un archivo que viene en la instalación del XC8, para ser exactos en esta ruta, en la carpeta docs, y se llama el MPLAB XC8C Compiler User Guide, el cual es el archivo de ayuda para el usuario donde están contemplados todos los detalles del XC8. Vamos a ir luego al capítulo 5, acá al índice 5.4, al capítulo que dice Supported Data Types and Variables. En esta parte la guía nos indica sobre todos los tipos de datos y los tamaños que soporta para el tipo de dato entero, Integer Data Types. Como podemos observar en esta pequeña tabla, acá se vislumbran los tipos de datos de tamaño 1 bit, del tamaño 8 bits, de 16, de 24 y de 32 bits. Sin embargo, en el programa que vamos a hacer en unos instantes, vamos a utilizar otros tipos de definiciones de tipos de datos, de tal manera que llevemos una forma estándar de la programación de los tipos de datos en lenguaje C, para que tu código que escribas por ejemplo en XC8, que obviamente es para solamente microcontroladores PIC, lo puedas más adelante migrar a un compilador, por ejemplo como el lenguaje C de Atmel, del Atmel Studio, o quizás un lenguaje C de los MSP430 de Texas, o quizás los micros de STM32F, ya que el problema viene en que, por ejemplo, en el caso del XC8, el tipo de datos Signed Int, que acá vemos que vale 16, en el compilador XC32 para arquitecturas de 32 bits, este tipo de dato ya no vale 16, sino que vale 32. Entonces, si en tu código tú realizas alguna operación matemática sensible de este tipo de dato, cuando migres tu código vas a tener que también cambiar el tipo de longitud de dato, ya que en el otro compilador tiene otro tamaño. Por ello conviene utilizar tipos de datos que sean estándar entre todos los core o todas las arquitecturas de microcontroladores, y que sean soportados por cualquier tipo de lenguaje C que se utilice. Nosotros vamos a agrupar los tipos de datos primero por enteros sin signo y con signo, y a su vez en función al tamaño de bits que ocupa cada uno. Entonces vamos al programa MPLAB X, vamos a crear un proyecto nuevo, escogemos Microchip Embedded, luego acá en Standalone Project le damos Next, escogemos el microcontrolador. Como saben, yo estoy utilizando el PIC18F46K22. Le damos Next. Bueno, pongo el simulator. Escojo el compilador. Y acá le pongo el nombre a mi proyecto. Por ejemplo, este ejemplo lo voy a poner de nombre. Esta es la carpeta donde se va a guardar el proyecto, que se va a crear automáticamente. Le damos Finish. Y acá en Source File agregan el archivo main.c.
lo renombran, le ponen main, ven que se va a guardar en la carpeta ejemplo, le dan finish y tiene que tener esta forma, ¿ya? Con el include xc.h y la función main y nada más. Si les sale alguna cosa distinta, no se olviden que tienen que hacer primero por acá en other, microchip embedded, escogen xc8 y le dan al main de acá, ok. Entonces yo con esto quería darles a entender cómo hacer su programa, su proyecto, perdón. En el video anterior ya lo habíamos hecho también. Entonces voy a abrir un programa que ya tenía avanzado para el tema de hoy día, que es el tema número 2. Como les dije, las ventanas que utilizamos es esta que se llama Projects y esta de acá abajo que se llama Dashboard. En el Dashboard nos ofrece un resumen de lo que hemos configurado para el proyecto en cuestión. Acá en tema 2 yo ya había creado mi archivo main. Acá está. Y ahora voy a pasar a explicar línea por línea en qué consiste el código. Este primer archivo include es con el que aparece cuando creas el archivo main, y como les comenté es el que llama o se encarga de llamar a todas las definiciones de constantes y variables que va a utilizar este PIC en particular, ya que como recuerdan o saben algunos, cada microcontrolador tiene, por ejemplo, algunos tienen 4 puertos, algunos tienen 2, 3, el nombre quizás del timer cambia en algunos no tienen timer 0, etc. Luego, como les había adelantado, que íbamos a utilizar otra definición de tipo de datos que es estándar entre todos los compiladores en lenguaje C y se halla en este archivo stdint.h. Esto lo tienen que ustedes escribir de forma manual cuando creen el archivo main. Esta serie de librerías que se incluyen vienen por defecto en la instalación del xc8, es decir, no hay nada más que hacer adicional. Luego, si quieren, pueden explorar qué hay dentro. Van a Navigate, Go to Declaration Definition, o si no, también se posan sobre esta parte y presionan Control V grande y las envía para acá. Y acá está todo lo que nos permite hacer este archivo Standard Integer, que es lo que significa. Entonces, como recordaremos de lo que estamos viendo en esta tabla, primero tenemos el tipo de dato bit, que precisamente tiene de tamaño 1 bit. Sin embargo, no les recomiendo utilizar este tipo de dato, ya que en un principio este tipo de dato no es estándar del ANSI C. En el ANSI C original, el creado para computadoras, no existe el tipo de dato bit. Es algo que ha aparecido más que nada para el uso de microcontroladores donde sí interactuamos con los bits. Por ejemplo, cuando queremos encender un pin determinado de un puerto. Ya existen métodos que te ayuden a hacer aquello, y no lo recomiendo utilizar precisamente porque no es estándar y no todos los compiladores de todos los fabricantes soportan este tipo de datos. Sin embargo, lo que podemos hacer es asignarle un tipo de dato que sí existe, que precisamente es uno que se llama int8 raya t, que pertenece a la librería standard int. Observen que tiene un tipo de color distinto de lo que está a su derecha. Ahora paso a explicar qué es esto. Cuando tú quieres declarar una variable en lenguaje C, primero tienes que declarar el tipo de dato que vas a utilizar, y luego a la derecha o a continuación, separado por una barra de espacio, tienes que colocar el nombre de la variable y puedes terminar con un punto y coma. Ahora vamos a conversar sobre qué tipos de datos puedo utilizar.
Ya hablamos de este, pero voy a describirles qué significa exactamente int8 raya t. En este primer grupo de acá tenemos los tipos de datos con signo con tamaño de 8 bits, o sea, de 1 byte, como saben todos. Y lo identificamos fácil porque escribimos la palabra int de integer, en inglés entero, y el número 8 que refiere a la cantidad de bits. Luego la raya t y el nombre de la variable. En este caso yo estoy utilizando un nombre de variable resultado 1. Acá, por ejemplo, le había puesto nombre de variable estado máquina. Como ven, puedo intercalar entre minúsculas y mayúsculas, no hay ningún problema. También puede ser que sea todo mayúscula el nombre de tu variable, pero se estila que los nombres de variables tengan minúsculas. Y también no pueden empezar con número. Si usas números tienes que ir a partir de la segunda letra o para adelante, pero no puede ser la primera letra o del nombre de variable, no puede ser un número, ¿ok? Luego tenemos el tipo de datos con signo de tamaño 16 bits y también es muy similar su forma de invocarlo. Como ven, es int igual que el de acá arriba, pero en vez de 8 vamos a ponerle 16, que refiere a 16 bits, es decir, 2 bytes. Lo mismo para al de 24 bits, que en realidad ocupa 3 bytes, y de la misma forma para el de 32 bits. Ven que es más sencillo utilizar o trabajar de esta forma a que tengas que recordar signed char, signed short, signed int, signed short long, signed long, signed long long. Aparte de que entre ellos se repiten, observen, este de acá es el long con signo y este también es con signo. Por ejemplo, en las arquitecturas de 16 bits y de 32, el long long pesa 64 bits, o sea, más de... No, perdón, son exactamente 64 bits, son 8 bytes. Estos son 4 bytes. Ahora, ¿por qué decimos con signo? Lo que pasa es que los datos que tienen signo pueden representar ciertos números en un rango determinado de valores. Por ejemplo, en el caso de los datos que tienen 8 bits con signo, es decir, para los datos int 8 raya t, los números que puedes tú representar son de 127 de positivo hasta menos 128 con signo negativo. ¿Ok? Para int 16, que es de 16 bits, es este de acá, el de 32.767 en positivo hasta el número negativo 32768. El de 24 bits no les recomiendo utilizar tampoco, porque no es estándar del lenguaje C. Hay muy pocas operaciones que requieren el tipo de dato de 3 bytes, pero muy pocas. Pueden haber algunas excepciones, pero van a tener el conflicto de que sea su programa estándar y migrable entre distintas arquitecturas. Por ello es que tampoco les recomiendo utilizar este tipo de dato. Más bien, con los que sí podemos trabajar tranquilos y totalmente seguros de que va a haber compatibilidades con el de 8, de 16 y de 32. Sin embargo, lo muestro acá para que vean de que existe, por si aún así quieren utilizar. Asimismo, el de tipo bit existe también. Como ven, se pone de color azul. Lo que acabo de hacer hace un momento es comentar y descomentar. Ahí está descomentado y así lo comento. De tal manera que el compilador no observa esto de acá, sino más bien todo aquello que está de colores, que no sea de color gris. Entonces hablamos de las longitudes, ¿cierto? En esta tabla es donde podemos ver todas las longitudes
pero también las tenemos presente acá en este archivo standard int. Por ejemplo, para el tema del int 8 raya t, como estaba en el manual, de 127 a menos 128, acá está, ¿no? De 127 hasta menos 128, ¿no? Para el 16 es esto, para el de 24, y este es para el 32, ¿no? Como les comenté, mi recomendación es siempre trabajar con de 8, 10, 16 y el de 32. Esto con respecto a los tipos de datos enteros con signo. ¿Y en qué se usan estos tipos de datos con signo? Son utilizados por lo general en operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, para obtener raíz cuadrada o para generar ecuaciones, no sé, por ejemplo, determinar la distancia en función a la velocidad de la luz para los sensores de distancia, el HCS04 creo que sí es el código de esos ultrasonidos. Y los de acá faltó corregir, es el grupo de datos sin signo. Los tipos de datos sin signo, a diferencia de los que tenían signo, llevan antepuesto una letra U. Entonces, la longitud de un dato sin signo de 8 bits, por ejemplo, acá podemos consultar, es de 0 a 255. Del de 16 bits es de 0 a 65.535. El de 4 bytes, que es el de 32 bits, es de todo este número. Igualmente acá también tiene su... Vamos a comentarlo mejor. Como les decía, igualmente el tipo de dato entero sin signo también tiene su representación de 24 bits o 3 bytes, perdón. Igualmente no les recomiendo utilizar, pero por un tema de conocimiento general ya saben que existe. Entonces toda esta tabla y estos valores, ¿ok? Queda resumido en estos 6 tipos de datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, los cuales están definidos correctamente en esta librería. Con estos 6 tipos de datos vamos a hacer maravilla y media en el lenguaje C. Bueno, adicional a esto falta hablar de los tipos de datos con punto flotante o punto decimal, que vamos a ver en el siguiente video todavía. Solo que para no mezclar tantos tipos de datos y lo tengan bien en claro, solamente quería hablar en este tema, en este video, de los tipos de datos entero con signo y sin signo. Ahora vamos a ver acá dentro del bucle main, que es donde se escribe recién el programa, qué es o qué podemos hacer con estos tipos de datos. Como les comenté, con los datos que tienen signo o datos tipo de datos con signo, se suele utilizar para realizar operaciones matemáticas, mientras que con los tipos de datos sin signo se utiliza para, por ejemplo, lo más simple, que es utilizar un contador, que tú sabes que nunca va a contar en negativo, o para almacenar, bueno, lecturas de un conversor analógico o lecturas de algún puerto del microcontrolador. ¿Ok? Entonces tu código recién empieza dentro del main. Esto, lo que hemos hecho de acá, es declaración de variables globales. También vamos a ver en otro video qué es esto de variables globales y qué otros tipos de variables, según su posición o donde sean declarados, van a notar de que tienen una denominación distinta y también tienen una
un uso específico. Ok, entonces estábamos acá en el bucle main y utilizamos la variable estado máquina, a la cual la igualamos a 0, y fíjense que todo terminamos con un punto y coma, ¿sí? Acá está la variable estado máquina, que lo hemos declarado como de tipo entero con signo de 8 bits. Luego acá hago un bucle always true o siempre verdadero, donde la condicional es 1. Ya veremos un video donde qué significa este while, de dónde sale. Es un tipo de bucle. Ya lo vamos a utilizar, vamos a explicar más adelante. Luego acá tenemos el condicional if else. También en otro video vamos a ver de qué trata, pero son cosas muy simples, no es nada complicado. Entonces vamos a ver qué hace el código. Vamos a poner un breakpoint acá y voy a depurar el código usando el simulador. Ahí está compilando y se detuvo en la línea 44, donde comienza mi programa. Con este botón puedo hacer que el código camine a través del programa. Ahí, por ejemplo, se mete una rutina de multiplicación. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a poner un breakpoint acá y le damos a avanzar hasta el breakpoint, y ahí se quedó. Entonces, ¿qué hace el código? Iguala a 0 la variable estado máquina, luego la consultamos con este if else, y como es igual a 0 va a venir para acá. Si valiese algún valor distinto de 0 va a entrar a esta zona, pero como ahorita vale 0 se mete por acá. Y acá, ¿qué es lo que hacemos? A contador 1 le igualamos el número 230. Recuerden que contador es una variable de tipo sin signo y puede expresar números desde el 0 hasta el 255. A contador 2 le multiplicamos lo que vale contador 1 por 4. Eso sale un número más grande. Sale 920. Y luego 920 lo multiplicamos por este número más grande para guardarlo en el registro, en la variable que se llama contador 4, la cual, como recuerdan, tiene de tamaño 4 bytes y es capaz de almacenar el número que sale tan grande, que es 9200 millones, algo así. Para ver el valor que tienen estas variables, vamos a recurrir acá a esta pestaña variables. Si no lo tienen, o si les viene así, por ejemplo, vienen por acá, debugging y variables, y ahí se abre de nuevo. Por ejemplo, nosotros queremos ver qué valor tiene el contador 1, contador 2 y contador 4. Entonces ya acá en el debugger, acercan esto un poco más, clic derecho, display value column as, y le ponen decimal. Acá igual y acá igual. Ahora observen que el compilador le asigna como tipo el tipo de dato que figura acá en la guía del XC8. Por ejemplo, para el de 8 bits, recuerden que estos son sin signo, le pone unsigned, que precisamente significa sin signo, unsigned char. Y si revisamos acá, unsigned char, fíjense, coincide con el número 8. Y luego acá nos indica que tiene cargado el valor 230. Y precisamente es lo que dice acá. Mientras tanto, contador 2 ahora tiene el tipo de dato unsigned int. Veamos qué significa unsigned int. Es 16 bits, precisamente lo que le habíamos declarado con los tipos de datos estándar. Y tiene un valor 920, que precisamente en un unsigned char o en un tipo de datos de 8 bits no entraría debido a su límite. Y el contador 4, fíjense, le llama unsigned long,
unsigned long, acá está, efectivamente 32 bits. Unsigned long vale este cantidad, 920 y pico millones. Y precisamente es el tipo de dato que puede soportar esa cantidad numérica. Ahora vamos a ver qué pasa acá. Para ello vamos a detener la depuración. Ahora ponemos 1 para que en vez de entrar para acá, entre en esta zona el código. Entonces, compilamos. Listo, se detuvo ahí. Y fíjense, ahora entró ahí. Y cuando salga, regresa acá arriba y vuelve a entrar acá, ¿no? Es un código muy simple, ¿no? Solamente hace eso. Pero sirve para nuestros propósitos didácticos. Ahora vamos a ver qué dicen las variables de resultado 1, 2 y 4. Acá están. Como les comenté, los datos de tipo con signo suelen ser usados para realizar operaciones matemáticas de suma, resta, donde esté involucrado o sean sensibles al signo. En este caso yo estoy obligando a que obtengamos resultados con signo negativo, por ejemplo 15 menos 50, ¿no? Acá observamos que vale 35. Y fijémonos que el resultado, el compilador le ha puesto tipo char. Y acá podemos revisar char. Es este de acá. Lo que pasa es que el compilador utiliza la forma abreviada de la denominación de tipos de datos. Signed char, si es lo mismo que decir char. En cambio unsigned char se mantiene como tal, unsigned char. Es como que se suprimieran la parte signed, como si tú ves char, entonces quiere decir que sobreentiendes que se trata de un tipo de dato de 8 bits tipo char, pero con signo. Por ello es que causa a veces algunas confusiones. Incluso hay compiladores que al char solo lo tratan como un tipo de dato sin signo. ¿Ya? Es por eso que yo les digo y les doy la sugerencia desde ahora que están comenzando: utilicen tipos de dato estándar del ANSI C, para que después no estén con unos dolores de cabeza como me ha sucedido antes. Bueno, resultado 2. Acá estoy restando dos números grandes. También trabaja tranquilo. Y fíjense, a él le llama tipo int. Si vemos acá, también no dice int, pero dice signed int. Y como les dije, el compilador utiliza la forma abreviada donde sobreentiende que son tipos de datos con signo si es que no tienen la palabra unsigned. Y 4, bueno, estamos restando ahí un número tremendamente grande. Bueno, eso es todo con respecto a los tipos de dato entero, con signo y sin signo. Espero que este video les haya ayudado. Si tienen consultas pueden escribir. Voy a luego en la página web de la empresa subir este código para que lo puedan probar, compilar y hacer las modificaciones que gusten. En el siguiente video vamos a tratar con ya los datos de tipo flotante, ¿no? Por ejemplo, este de acá, float distancia igual, por ejemplo, 13.2. Precisamente este tipo de datos me permite trabajar con números con punto decimal. ¿Ok? Entonces nos vemos en el siguiente video.